Quiero hacer eco unos minutos del editorial a propósito de las declaraciones de la señora esposa de Fernando Villavicencio y de su abogado, el abogado de la familia Villavicencio. Este es uno de los hechos más lamentables de la historia ecuatoriana, utilizado perversamente por su familia también, por sus coidiarios, por sus amigos, por sus colegas, por la mafia mediática. Y con el tiempo siempre será el mejor consejero, el más sabio de los jueces en la historia, y el tiempo dirá efectivamente quiénes estuvieron detrás de este execrable crimen, como ya se lo conoce así, porque no cabe duda de que aquí hay una operación prácticamente de cirugía política, con un movimiento y unas acciones que se fueron coordinando, a tal punto que 8 de los detenidos fueron asesinados, qué casualidad, días antes de la segunda vuelta electoral. ¿Los asesinaron en dónde? No en la calle, no en la montaña, no en una casa de refugio, ni nada por el estilo, en la cárcel. ¿Quién era el responsable de esa prisión? El gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿A quién le interesaba que se silenciara a los autores directos, a quienes tenían algo que contar en las audiencias de juzgamiento de este crimen? Pues aquellas personas que mandaron a ejecutar, no precisamente a quienes ya perdieron las elecciones, no precisamente a quienes sin culpa, y sobre todo la doble responsabilidad que aquí hay y que hay que señalarla puntualmente, es el rol que ha jugado en todo este proceso la fiscal general Diana Salazar. Si usted, señora Diana Salazar, quiere salir por la puerta ancha, con todos los méritos, con todo el aplauso del mundo en su gestión de fiscal general del Estado, ponga las cartas sobre la mesa, haga la justicia verdadera, sin insinuar ni incidir en los procesos como demuestran o confiesan la señora Zarauz y el abogado Espín. Ningún fiscal en ninguna parte del mundo insinúa a los familiares de las víctimas para que hagan declaraciones inculpando a terceras o segundas personas si no se tienen las pruebas y si no hay los argumentos y las evidencias concretas. Esto es una falta de responsabilidad, y si se quiere corregir por el bien del país, por la sanidad pública, porque la historia se conduzca adecuadamente, señora fiscal, diga todo lo que sabe del tema, hable con todas las evidencias, ponga en la audiencia los nombres y los apellidos, y así tendremos alguna paz y alguna armonía democrática para entendernos mejor cada día. El crimen de Villavicencio, no cabe duda, fue una operación política. Ojalá el tiempo, la investigación verdadera, no el supuesto periodismo de investigación que el propio Villavicencio decía que hacía con su amigo Cristian Zurita, o lo que hacen aquellos pelagatos de hijos bobos todo el tiempo, es decir, un supuesto periodismo, una supuesta documentación en base a injurias e insultos. Eso no ayuda, no establece ni restablece la armonía en un país democrático. Y esa armonía en un país democrático solo se establece con paz, con transparencia y con una sana convivencia. Eso se lo dice en los manuales, pero los más democráticos, los más liberales, los que defienden la democracia liberal, los que luchan contra las dictaduras, son los primeros en que solapadamente o abiertamente hacen de este caso, por ejemplo, un acto de discordia democrática, de perturbación democrática. ¿Para qué? Para saldar sus fobias, sus venenos, sus ansias de poder. Así es. Así que este caso no puede quedar ahí. De verdad que es un tema muy lamentable. A un año del asesinato de Fernando Villavicencio no se conocen los autores intelectuales, los autores materiales están casi todos muertos, y en estos estudios, en esta radio, a través de estas ondas, a través de las redes sociales, se ha establecido una serie de hipótesis. El propio exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, Pepe Serrano, ha señalado algunas pistas al respecto, ha dado nombres, ha dado lugares, ha dado países a donde se han fugado, se han establecido ciertos personajes, y de eso no se comenta absolutamente nada. Si él tiene la razón, al menos tendríamos que tener de parte de la Fiscalía y de quienes investigan y de esos periodistas súper sesudos que tenemos en este país, algún hilo de investigación seria y muy responsable. Este hecho no puede quedar así. La misma señora Zarauz debería pedir disculpas públicas por haber anunciado
previamente a un supuesto culpable, haber intoxicado las redes con sus expresiones, que se entienden desde el dolor, por supuesto, que se entiende, pero no se justifican. Incluso en el dolor, los familiares, los parientes, los allegados, los amigos, los socios, los colegas, tienen que tener prudencia, porque después la prueba se revierte en su contra. Eso es así. Y de estas hay pruebas en el mundo entero, documentales, investigaciones. Yo siempre he dicho en algunas intervenciones que se lea nada más o se vea el documental El agente, de lo que le pasó a un agente del FBI de los Estados Unidos, que es más o menos parecido a lo que le pasó a Fernando Villavicencio. No con eso digo que sea agente del FBI, pero qué casualidad que muchas de las cosas que ocurren en ese documental, que es sobre hechos reales, también le ocurrieron a Fernando Villavicencio. Muy, muy importante ver este documental, y después uno se da cuenta quiénes movieron los hilos del asesinato de ese agente infiltrado en las mafias del narcotráfico de México y de Centroamérica. Así que, si tienen alguna referencia, con algo que pensar y con qué alimentar la reflexión, es con ese documental, a pesar de que hay otros muchos más. Y por eso insisto una vez más, porque gracias a los comentarios que hacían ayer algunas personas, es bueno que la gente converse en la casa los domingos, entre amigos, cuando salen a tomar una cerveza, cuando salen a comer. Hablemos desde la información. La señora Zarauz intoxicó, las redes y la conversación pública con esas acusaciones, y después la gente se olvida y queda marcado. Claro, sí, Correa lo mató, etcétera, etcétera. Así se queda todo. Y eso no puede existir. Así no se puede convivir democráticamente. Y lo otro que sí quería comentar, efectivamente, tiene que ver con lo que nosotros estamos observando, estamos viendo todos estos días. Esto es así. Lo que tenemos por delante es las declaraciones del abogado. Por supuesto, si la tenemos a la mano, parte de las declaraciones del abogado, podemos ponerlas para reiterar y reafirmar lo que estoy diciendo, que es una cosa muy delicada. De esto no ha salido a hablar la Fiscalía, no ha hecho un comunicado público como en otras ocasiones. Insisto, con el respeto que se merece la institución, con el respeto que se merece Diana Salazar, queremos escuchar su voz, queremos otro comunicado que nos diga esto, que con respecto a esto que vamos a escuchar, ¿qué tiene que decir la Fiscalía y en particular la señora fiscal Diana Salazar? Insisto, con mucho respeto, díganos sobre esto, ¿qué tiene que decir? La fiscal general llamó a Verónica Zarauz y le dijo: tenemos información de que fue el gobierno de Correa el que estuvo detrás. Yo estuve en una reunión. Producto de esto, Verónica Zarauz hizo una declaración pública. Así es. Esto es absolutamente cierto. E igualmente, yo estuve en una reunión en la que la señora fiscal general nos indicaba que las investigaciones que estaban adelantando en casos como Metástasis, Purga, Plaga, León de Troya y otros más, tenían hilos conductores justamente con diferentes actores políticos que determinaban que existió lo que después públicamente se dijo, un contrato para matar a Fernando Villavicencio, y que en el mismo contrato estaba el nombre de la señora fiscal general. Que este contrato se ejecutó en un 50% respecto de Fernando Villavicencio, y que respecto de ella estaba pendiente esta ejecución, y por lo tanto habían incrementado el sistema de seguridad para proteger. Una información terrible la que... Claro, y justamente fue terrible porque la primera reacción que hubo dentro de la familia es: ok, contrato entre quién y quién. ¿Quiénes eran las personas que estaban financiando esta acción? Pero esa información sí les entregó la Fiscalía. No, y justamente esto es lo que nosotros hemos exigido, es decir, si se tenía conocimiento de un hecho tan grave como la existencia de un contrato, entre comillas, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos personas, una que pagaba y otra que recibía beneficios por la muerte de Fernando Villavicencio, esto debe haber sido transparentado de manera inmediata. Lanzar esto como lo hizo la señora fiscal a la opinión pública, pero no dar una respuesta posterior, es decir, ¿qué pasó con esta investigación?, nos deja más dudas que certezas, y esa es la preocupación de este caso. Si esto le pasó a un candidato presidencial... Ok, déjame, es que es muy grave esto. La Fiscalía dice, sabemos que hubo un contrato para matar a Villavicencio y que el contrato incluía a Diana Salazar. Eso lo dijo la propia fiscal general a puertas del juicio político, que es un contexto necesario. Yo pensaba que les habían entregado la información, porque si tú dices que existe un contrato, ya sabes pues quién lo contrató y quién da el servicio, y por lo tanto sabes quién es el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. Esa información no ha sido compartida con ustedes. No, en ningún momento.
7 de la mañana con 22 minutos y con estos detalles que me parece que incluso podrían ahondarse más porque efectivamente el abogado quizás guarda cierta prudencia, nosotros podemos arribar a varias conclusiones, pero nos abstenemos de llegar a esas conclusiones porque no somos ni jueces, no somos los clásicos periodistas pelagatos ni hijos bobos que hacemos conclusiones de la nada, de la panza, del hígado, de cualquier otra parte, de cualquier órgano viril. Nosotros aquí tenemos una responsabilidad con nuestra ciudadanía. No podremos llegar a conclusiones, pero sí podemos elucubrar dos cosas fundamentales. ¿Por qué salen a hablar ahora el abogado y la esposa de Fernando Villavicencio? ¿Por el aniversario? ¿Un año después? ¿Es suficiente con lo que acaban de decir? ¿No basta con dejar en el aire suposiciones, inculpaciones temerarias? Y dos, las autoridades judiciales que llevan estos procesos están conscientes que cada vez que salen a hablar personajes como los que acabamos de mencionar, el abogado Espina, señora Sarauz o el señor Cristian Zurita y otros, pueden decir lo que se les venga en gana y no tener ninguna responsabilidad. Pues a mí me parece particularmente que en función de lo que nosotros somos como ecuatorianos y ecuatorianas, como ciudadanos, como ciudadanía, hay responsabilidades a la hora de hablar, de inculpar, de indicar algunas cosas que no pueden quedar en el aire. Nosotros no podemos, no debemos ser, cualquiera de nosotros no podemos ser un Roberto Aguilar que dice cualquier pendejada en sus escritos y quedamos impunes y no pasa nada. Acusar a Diana Tamaín, acusar a Rafael Correa, a Orlando Pérez, a Luisa González, tratarles de tarados, no podemos. Ellos sí pueden porque son unos irresponsables, medios que permiten los insultos, la cloaca permanente de la mafia mediática. ¿Para qué? Para enlodar el debate público, para desde sus fobias y desde sus venenos inculpar a personas y después lavarse las manos porque son opinadores, porque su libertad de expresión es ilimitada, es libre. Pues no, aquí no podemos hacer eso. Insisto, ¿qué va a pasar con las personas que dijeron una serie de barbaridades inculpando a otras personas, enlodando el debate público, manchando un proceso electoral? Y segundo, ¿qué hacen las autoridades frente a esto? Esto es lo único que quería mencionar a propósito de esto. Gracias por los comentarios que además me llegan por WhatsApp para decir más cosas que las que no debería decir, pero más bien me abstengo de mencionar las cosas que por acá se mencionan. Y lo otro es lo que queríamos conversar a propósito del tema político y que tiene que ver con algo que ya lo mencionábamos el día lunes también a propósito de las convenciones. Quiero avanzar con esto en dos direcciones. La una, efectivamente, el proceso electoral está en marcha, tenemos candidatos nominados por las organizaciones, el señor Saquicela por Democracia Sí, el señor Gustavo Larrea también vuelve a la escena política. Yo me pregunto de dónde sale tanta plata de esas organizaciones que desaparecen 4 años y cuando hay elecciones aparecen con toda la parnafernalia posible y se instalan en el debate público. ¿Dónde estaba Saquicela? ¿En la Corte Nacional de Justicia? ¿Haciendo proselitismo político quizás? Sí, porque él mantenía reuniones, no se olviden, señor Saquicela, usted era presidente de la Corte Nacional de Justicia, miembro de la Corte Nacional de Justicia y mantenía reuniones de carácter político. Por lo tanto, todo lo que hacía era para ahora instalarse en el tablero electoral. El señor Gustavo Larrea, 4 años desaparecido, el gran amigo de Lenín Moreno, también desaparecido y ahora aparece, ha sido candidato también. Qué pena porque en alguna época fue un reconocido dirigente político. Ahora lamentablemente entró en ese lodazal de dimes y diretes y de encuentros y desencuentros. El otro candidato ya propuesto por el Partido Socialista, nominado por el Partido Socialista es Pedro Granja, lo tuvimos en otro relato, lo anunció, nos dijo que iba a haber una sorpresa, pero parecería que no surtió esa sorpresa y se va con Verónica Silva, una estimada amiga que ojalá tengamos por acá algún rato para conversar, Verónica Silva. Y los otros dos candidatos que ya sabemos, uno es Daniel Noboa Acín y la otra es Luisa González. Pero lo que sí me preocupa es que ahora los candidatos ministros están haciendo proselitismo. Siguen haciendo proselitismo. Empezamos por el señor Esteban Torres, que no deja de hacer política desde su condición de viceministro. Él ahora es el vocero del señor Daniel Noboa y, por ejemplo, ha instaurado una conversación un poco extraña, pero que existe, y es que han ordenado a sus ministros no acudir a la Asamblea Nacional. Él, que va a ser candidato asambleísta, ojo,
Si él, que va a ser candidato asambleísta, le niega a la asamblea a la que él aspira a ocupar una curul, su rol fundamental de fiscalización, no de persecución, porque cuando perseguían a otros por la vía de la justicia, llamaban justicia. Cuando hablaban de que se necesitaba la fiscalización, hablaban del rol fiscalizador de la asamblea que tiene que ejecutarse todos los días. Y ahora, cuando se les pide explicaciones sobre la barcaza, sobre la embajada, sobre Olón, sobre los contratos, etcétera, etcétera, les llaman persecución. Por tanto, ¿no será prudente, señor Esteban Torres, que usted renuncie a la condición de viceministro de gobierno y se dedique a hacer la campaña electoral para el puesto en el que le va a tocar fiscalizar o pedir información a las autoridades del próximo gobierno, sea cual sea este? Supongamos que sea entonces el gobierno del señor Daniel Noboa que se reelige el próximo año. Y usted, señor Esteban Torres, es elegido asambleísta. ¿No va a pedir información? ¿No va a cumplir con su obligación de fiscalizador de la asamblea o del Estado? No. Supongo que ahí tendrá que atarse de manos. Pero estoy seguro, estoy convencidísimo que el señor Esteban Torres, solamente por mencionar un caso, y ojalá nos escuche para que venga acá y lo podamos decir frente a frente, estoy convencidísimo que el señor Esteban Torres, de ser elegido el próximo año, y no se elige el señor Daniel Noboa, y es otro el gobierno que nos gobierna, valga la redundancia, estoy convencido que uno de los primeros que va a saltar a la escena de la fiscalización se va a llamar Esteban Torres. Ni lo duden, porque en cambio ahí cambia el panorama. Entonces se viste de traje fiscalizador cuando le conviene, se viste de traje de gobernante que no quiere sino garantizar la impunidad de sus colegas y se pone otro traje. Esto es lo que no gusta a la gente de la política. Esto es lo que no convence a la gente cuando se hace política. Esteban Torres tiene una larga trayectoria por delante. Quizás, ojalá le alcance a la misma altura de su padre, que fue un excelente asambleísta, con quien yo he mantenido una muy buena relación, por supuesto, porque es una persona con la que se puede hablar. Pero estoy seguro que incluso su papá le tendría que decir: ojo, Esteban, te estás equivocando, no hagas eso conlleva consecuencias, eso trae consecuencias, irse en contra de la ley, en contra de las responsabilidades institucionales de la asamblea, acarrea consecuencias. Y lo reitero una vez más, es importante que aquellos candidatos nominados por el movimiento ADN y que ocupan ahora cargos públicos renuncien para que se dediquen estricta y exclusivamente a la campaña electoral y no pese sobre ellos ninguna sombra de duda de que cada acción que hagan desde los ministerios en los cuales ahora ocupan el más alto cargo sea para el proselitismo político. Si existe entereza ética, como nos plantean normalmente y nos exigen a los demás, la señora Palencia, la señora Sommerfield, la señora Sade Fischer, etcétera, etcétera, hagan lo correcto. En este caso, renuncien desde el día que fueron nominados y pasen a hacer proselitismo sin tener ataduras, sin tener sombra de sospecha de que todo lo que hagan desde sus ministerios sea conducido para el proselitismo político. Si no, ¿cómo entenderíamos, por ejemplo, que lo que hace la primera dama de la nación, Lavinia Balbonesi, la señora Rosy Torres, no es parte de esa campaña electoral con recursos públicos? O lo que hace el propio Daniel Noboa. Ha entregado fusiles, hasta ahora los fusiles dice que no están asignados, pero ya se hizo el gran homenaje, el gran espectáculo para ello. Se entra a Durán con tanquetas, con banderas del Ecuador, ojo, y eso no es parte de la campaña electoral. Se hace el 25 de julio una gran demostración con la imagen del presidente de la República en el Puente de la Unidad Nacional, en el acto en el que se hizo la sesión solemne con la fotografía del presidente. ¿Cuándo? Pero yo les pregunto, ¿cuándo se vio ni a León Febres Cordero, ni a Jaime Nebot, ni al presidente Lucio Gutiérrez, ni al señor Alfredo Palacio, ni a Rafael Correa hacer la ceremonia del 25 de julio con su imagen, su fotografía a gran tamaño, casi 2 pisos de una edificación con la fotografía de Daniel Noboa? ¿Cuándo?
Entonces ahí los pelagatos, los hijos bobos tendrían que decir, eso es claro, un homenaje al personalismo, la elocuencia de la imagen por el Estado. No, ahí no dicen absolutamente nada. ¿Cuándo se vio eso? Por lo tanto, si ahora van a entrar en campaña electoral, señor Esteban Torres, señora Sade Fischer, todos aquellos que sean candidatos, por favor, si pueden, si se ponen a la altura de la circunstancia, renuncien y dedíquense a ser candidatos, que tienen todo el derecho, por supuesto que sí. Dejen el cargo a personas que no vayan a utilizar electoralmente esa función. Y les pido de favor, efectivamente, eso tiene que ser así. Y solamente quiero cerrar, que se nos va terminando el tiempo, porque ¿qué tal que mañana la señora Verónica Abad renuncia a la vicepresidencia o se propone ser candidata por otro movimiento, que quiere ser reelegida, pongamos el caso, al cargo de vicepresidenta con otro movimiento? Y desde la vicepresidencia, ya sea en Israel, ya sea en Turquía, sea en el Ecuador, en cualquier parte, hace campaña. El señor Esteban Torres, toda la mafia mediática, todos, absolutamente todos, le caerían a palos todos los días, pero todos los días. Le dirían que cómo se le ocurre utilizar el cargo de vicepresidenta para hacer campaña electoral. Solamente colocando ese ejemplo, pésimo ejemplo para algunos, buen ejemplo para otros, de que la señora Verónica Abad se instale en el panorama electoral desde el cargo de vicepresidenta, estoy seguro, no me cabe la menor duda, que empezando por Esteban Torres, y pasando por la mafia mediática, y pasando por los supuestos analistas que hay en este país, le caerían a palos. ¿Cómo se le ocurre utilizar el cargo? Son los recursos públicos, la propaganda política del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, cuando se trata de ellos, pues no. Y esto es importante mencionar por una razón que es fundamental en este momento. Este gobierno termina, y buena parte de la fiscalización que se tiene que hacer de este gobierno corto, transitorio, como lo quieran llamar, está atravesado por una serie de problemas. Lo de la barcaza que se informaba hace pocos minutos en el noticiero, lo que se dijo aquí a través del experto Hidalgo, que implica que se contraten o se hagan contratos de última hora sin que exista la debida transparencia y los procesos adecuados de contratación pública. ¿Vamos a dejar pasar? ¿Qué pasa con la señora Sommerfield, la canciller de la República, que está bajo la sombra de la sospecha porque se habría inducido a algunas acciones para favorecer a la empresa Avianca de la cual ella es accionista? ¿La dejamos así? ¿Dejamos que pase el tiempo? ¿Que cuando se acabe esto ella volverá a sus actividades comerciales normales? ¿Qué hacemos con la señora que ha tenido paraísos fiscales, como lo denunció aquí Andrés Arauz? ¿Dejamos que eso pase? ¿Qué dirá de eso la Contraloría, la Procuraduría, a la que tanto apelan como entidades de investigación estatal, ponderosa, grandiosa, elocuente, etcétera, etcétera? No dirán absolutamente nada. Efectivamente, no dirán absolutamente nada. Eso es lo que tiene que ocurrir. Es decir, la fiscalización no puede ser una herramienta que cuando les conviene la usan. Cuando no les conviene, parece que la detestan y les apesta. Eso es lo que está pasando. Y efectivamente, a propósito de lo que están mencionando por aquí en las redes sociales y también en los comentarios en la transmisión, obviamente lo que mejor podría hacer este gobierno, empezando por el presidente de la República, por la vicepresidenta, que no tiene más funciones que estar en Israel o en Turquía, esperando a ver si le trasladan o le sacan de ese país, o lo que hacen los ministros, es responder con transparencia. ¿Qué pasa con su gestión? ¿Qué pasa con sus contratos? ¿Qué pasa con las acciones? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la ejecución presupuestaria? ¿Qué está pasando con la ejecución de la inversión pública? La baja inversión pública. ¿Para qué? Para que la plata se quede ahí, para que se vaya al Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, hay, como decía ayer Jack Ramírez en este espacio también, miles, 100,000 personas yéndose del país ya en condición de pobreza, y segundo, porque están huyendo de las vacunas. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿O qué hacemos con la señora María José Pinto? Es María José Pinto, ¿no? María José Pinto, la candidata a la vicepresidencia de la República del señor Daniel Noboa, que ha tenido un montón de juicios laborales. ¿Qué hacemos con ella? Que está en una secretaría donde se ha invertido millones de dólares en campañas publicitarias,
también la señora Pinto debería renunciar. Porque no se puede compadecer un puesto en el que se están gastando millones de dólares en campañas publicitarias, supuestamente o posiblemente para atacar la desnutrición infantil, y resulta que ha sido para elevar su imagen. Ahora, revisando todo lo que hace esa secretaría, de la cual ella es la que preside esa secretaría, obviamente, sí, María José Pinto, efectivamente se llama María José Pinto, resulta que ha habido un trabajo de proselitismo político, podríamos calificarlo así. ¿Por qué a través de esa secretaría se gastaban millones de dólares en campañas publicitarias? Según sus autoridades, según lo que nos comentan incluso las terceras personas que acompañan a esta secretaria, María José Pinto, todos los resultados se verán a partir de noviembre. Qué casualidad que los resultados de la gestión de la señora María José Pinto se van a ver a partir del mes de noviembre. Noviembre estamos en plena campaña electoral. Es decir, se planificó para que la señora se vaya instalando ahí en el escenario mediático, político, electoral, y con eso diga, miren la gran imagen que tengo yo. Entonces, aquí hay datos, aquí hay evidencias, aquí hay cosas concretas, aquí no estamos elucubrando, aquí no estamos adjetivando a nadie. Responda frente a eso. Entonces, cerramos. Señor Esteban Torres, renuncie si va a ser candidato. Deje de ser ministro o viceministro si va a ser candidato. Sea responsable con eso. Señora María José Pinto, renuncie si es ya candidata. No utilice los recursos del Estado si se va a lanzar a la candidatura. Le digo de todo corazón y con absoluta franqueza y cordialidad. Si no, veremos que la fiscalización va a ser necesaria. Porque veremos acciones de los ministerios y de los ministros y de las autoridades de esas entidades haciendo campaña proselitista desde ahí. No me cabe la menor duda, porque ya lo hace Lavinia Balbonesi, lo hace Rosy Torres, lo están haciendo constantemente Sade Fritcher, el ministro de Turismo, el ministro de Deporte, la canciller, etcétera, etcétera. Porque lastimosamente no nos alcanza el tiempo en los medios de comunicación para cubrir toda la agenda presidencial, y tampoco, como no vienen a las entrevistas de este lado, van donde los amigos a los que les pautan la publicidad y condicionan las entrevistas, pues no podemos decirlos de esto frente a frente, porque no tendríamos ningún problema de decirlos esto frente a frente, porque así nos debemos tratar los seres humanos con respeto, pero también con frontalidad.